Ecos del invierno. La saga de Eco y Sumi. Capítulo 6. La última alianza. El fuego, en el centro de la yurta, arrojaba destellos cálidos sobre los rostros de Falco y Lobo Albino. Ambos líderes estaban sentados frente a frente con miradas firmes, mientras las palabras flotaban en el aire como humo, impregnadas de recuerdos y significados. Lobo Albino, comenzó Falco, su voz serena pero llena de convicción. Entiendo la urgencia que sientes. La nieve que cae es solo el preludio del verdadero invierno que se avecina. Lobo Albino asintió. Su semblante se observaba endurecido por los años de liderazgo y lucha. Falco, no vine a pedir refugio ni favores. Vine a construir algo más grande. El bosque y la estepa no sobreviven solos. Mi clan necesita de tu sabiduría, de tu fuerza, de tus hombres, y estoy dispuesto a ofrecer lo mismo a cambio. Falco observó las llamas por un momento, como buscando allí una respuesta. No busques solo fuerza, Lobo Albino. Es lo que los nomáceos esperan, que respondamos con violencia, como si solo supiéramos empuñar una lanza o disparar una flecha. Pero la verdadera fortaleza está en nuestra capacidad de elegir otro camino. Lobo Albino frunció ligeramente el ceño, reflexionando sobre aquellas palabras. No siempre hay tiempo para otro camino, Falco. Cuando el enemigo está en tu puerta, debes estar listo para pelear. El líder del León de las Cavernas lo miró fijamente, con expresión tranquila pero firme. Por eso te enseñaremos a usar el arco, pero no solo como un arma. Te enseñaremos a entender su propósito, a escuchar el silencio antes de soltar la cuerda. La guerra puede ser inevitable, pero siempre hay un espacio para la sabiduría dentro de ella. Eco, que estaba sentado cerca del fuego, levantó la vista. Aunque no era un líder, sus ojos brillaban con curiosidad y respeto hacia Falco. ¿Qué propósito puede haber en una guerra, Falco?, preguntó con la franqueza propia de su juventud. Falco se inclinó levemente hacia él, dejando que la luz del fuego iluminara sus rasgos severos pero amables. Proteger. Eco. Un verdadero guerrero no busca gloria ni venganza. Lucha para que otros no tengan que hacerlo. Eco asintió lentamente, dejando que aquellas palabras se grabaran en su mente. Lobo Albino, por su parte, se inclinó hacia Falco, rompiendo el silencio. Agradezco tus palabras y tu hospitalidad, Falco. Volveré con hombres dispuestos a aprender, no solo a disparar un arco, sino también a encontrar ese propósito. Falco asintió. Un destello de aprobación cruzó por sus ojos. Entonces, prepárate para enseñarles no solo a luchar, sino también a liderar. El invierno probará no solo nuestras habilidades, sino también nuestra capacidad de mantenernos unidos. El frío de la mañana acariciaba el campamento, cubriendo todo con un velo de escarcha que brillaba bajo la luz tenue del amanecer. Lobo Albino se encontraba junto a su hija Gis y los guerreros de la melena roja. Estaban ajustando las correas de sus lanzas y asegurando las bolsas de provisiones. Falco salió al encuentro de los visitantes, acompañado de Urú y otros guerreros del clan del León de las Cavernas. La despedida sería breve,
pero no por ello menos solemne. Lobo albino, hijo de Kraf, que el camino te sea favorable, dijo Falco, extendiendo su brazo en señal de respeto. Esta alianza no termina aquí. Cuando regreses, te recibiré como a un hermano. Lobo albino estrechó el brazo de Falco con fuerza. Falco, hijo de Leo, prometo regresar con hombres que aprendan de tu sabiduría y de tus arcos. Esta alianza es más fuerte que el hielo que nos rodea. His, que observaba con atención, dio un paso al frente. Falco, cuando regrese, quiero aprender también. El líder del león de las cavernas sonrió levemente, asintiendo. Entonces prepárate, His. La lección más difícil no es dominar el arco, sino el propósito detrás de cada disparo. Lobo albino y su comitiva comenzaron a marchar. Sus pasos crujían sobre la nieve fresca. Desde la distancia, el fuego central del campamento parecía un faro que prometía calor y esperanza. Mientras se alejaban, las palabras de Falco resonaban en los oídos de Eco, quien observaba a lo lejos. Proteger es el propósito más noble de un guerrero. Habían pasado varias lunas desde el encuentro entre Falco y Lobo albino. El invierno avanzaba implacable y la nieve cubría el Valle de las Rocas como un manto blanco que parecía eterno. El sol brillaba alto, pero su luz apenas aliviaba el frío que cortaba la piel y entumecía los dedos. El frío se aferraba a la piel, obligando a Suni a mantener su abrigo bien ajustado sobre sus hombros. Frente a él, su mentor sostenía un arco largo, de madera pulida y resistente, enseñándole a tensarlo correctamente. Suni, el arco no es una herramienta de fuerza bruta. Es un diálogo entre la cuerda y tu intención. Si no tienes un propósito claro, la flecha no encontrará su destino. Suni asintió, esforzándose por tensar el arco como le indicaba su maestro. Sus manos temblaban ligeramente, no tanto por el frío, sino por el esfuerzo de sostener la cuerda en la posición correcta. Recuerda, dijo el mentor con un tono más severo, cada disparo debe ser una decisión. La flecha no regresa. Suni respiró hondo. Su mirada estaba fija en un tronco ennegrecido por las llamas de un antiguo incendio. Pero antes de soltar la cuerda, el mentor levantó una mano en señal de alerta. ¡Alto!, murmuró. Su mirada se desvió hacia el horizonte. Entre las rocas y la nieve se veía una figura tambaleante que corría con esfuerzo, dejando un rastro irregular en el blanco inmaculado. Era un hombre. Su andar era torpe, como si cada paso fuera una lucha. Suni instintivamente tensó su arco y apuntó hacia el extraño. «Espera», advirtió el mentor, poniendo una mano firme sobre el hombro de Suni. «Observa primero». A medida que la figura se acercaba, los dos pudieron distinguir sus rasgos. Un hombre de barba corta y melena rojiza, su piel pálida, manchada de sangre. Suni bajó el arco al reconocer la melena roja que distinguía a los hombres del clan del Lobo Blanco. El hombre cayó de rodillas al llegar junto a ellos, jadeando con esfuerzo, su aliento formando nubes en el aire helado. Una flecha sobresalía de su costado izquierdo y la carne alrededor de la herida estaba ennegrecida por el veneno. «Ayúdenme», gimió con los ojos desorbitados.
No puedo morir sin entregar este mensaje. El mentor, con una calma que contradecía la urgencia de la situación, se arrodilló junto al hombre. Te escuchamos, hermano. Habla, por favor. El mensajero tragó saliva con dificultad, aferrándose al brazo del mentor como si su vida dependiera de ello. Mi señor, Lobo Albino, envía este mensaje para tu abuelo Falco. Sunny, ansioso, se inclinó hacia él. ¿Qué mensaje? El mensajero respiró profundamente, un jadeo entrecortado que parecía drenar lo poco que le quedaba de vida. Los numáceos han llegado. No alcanzamos a recolectar la totalidad del tributo. Estamos replegados en el bosque, cerca del cañón. Nos superan en número y en el manejo de armas. Mi señor, confía en Falco. La voz del mensajero se desvaneció con las últimas palabras y su cuerpo se desplomó en la nieve. Sunny miró a su mentor con los ojos abiertos de par en par, con una mezcla de terror y determinación en su expresión. El mentor cerró los ojos del mensajero con un gesto respetuoso y se puso de pie lentamente. Tengo que llevar este mensaje a mi abuelo ahora mismo. El mentor asintió solemnemente. Ve, Sunny, yo me encargaré de que este hombre sea enterrado con los honores que merece, entre los más valientes de nuestro clan. Sunny ajustó su manto de piel, tomó aire profundamente y echó a correr hacia el campamento. La sangre del mensajero sobre la nieve era una mancha que quedaría grabada en su memoria como un presagio de lo que estaba por venir. La noticia llegó a Falco como un golpe de hielo en el pecho. Sin demora, convocó a los ancianos del clan en su yurta. En el interior, el fuego central ardía con fuerza, llenando el espacio con un calor que contrastaba con el frío implacable del exterior. 12 hombres rodeaban a Falco, sus rostros curtidos por los años y marcados por los inviernos pasados. Sunny estaba junto a su abuelo, con postura recta pero expectante. Aunque joven, entendía la seriedad de lo que estaba a punto de discutirse. Falco se puso de pie y comenzó a hablar, su voz grave resonando con la autoridad de un líder. Hombres sabios, he convocado esta reunión porque nuestra fortaleza como clan está a punto de ser puesta a prueba. Lobo Albino, líder del clan del Lobo Blanco, ha enviado un mensaje pidiendo nuestra ayuda. Los numáceos han llegado y su clan está al borde del colapso. Un murmullo se extendió por la yurta. Algunos ancianos intercambiaron miradas preocupadas, mientras otros fruncían el ceño con desconfianza. Finalmente, uno de ellos habló. Falco, no olvidemos lo que el clan del Lobo Blanco nos hizo en el pasado. Sus hombres saquearon nuestras tierras, raptaron a nuestros jóvenes y los intercambiaron para su propio beneficio. No tenemos pruebas, pero las sospechas han marcado nuestra piel con cicatrices. ¿Por qué deberíamos arriesgar a nuestro clan por ellos ahora? Otro anciano asintió. Su rostro estaba endurecido por el resentimiento. Lo que hicieron no se olvida fácilmente. Incluso, este llamado de auxilio podría ser una manipulación. ¿Y si pretenden usarnos para que enfrentemos a los numáceos en su lugar? Falco permaneció en silencio, dejando que las palabras resonaran en la yurta. Entonces, Uru, que había estado observando en silencio, se puso de pie.
Su presencia imponente atrajo de inmediato la atención de todos. Es cierto que el pasado ha sido cruel con nuestro clan, pero juzgar al lobo albino por las acciones de otros no es justo. Este llamado de auxilio no es una cuestión de historia, sino de supervivencia. Las palabras de Urú cayeron como piedras en la quietud de la yurta. Algunos ancianos se inclinaron hacia adelante, escuchando con atención. El bosque de robles es vital para todos nosotros, continuó Urú. Su casa, su madera, su agua. Ayudar al clan del Lobo Blanco puede garantizar que nuestras próximas generaciones tengan lo necesario para sobrevivir. Y esta campaña no solo demostrará nuestra fortaleza, sino que nos permitirá saber si Lobo Albino es un protector digno o es un manipulador. Falco observó a los ancianos, notando en ellos una mirada reflexiva. Finalmente, levantó una mano para llamar al orden. No decidiré esto solo. Como siempre, pondremos esta decisión a votación. Levanten sus manos quienes apoyen esta campaña en el bosque de robles. Hubo un momento de tensión mientras los ancianos intercambiaban miradas. Algunos dudaron, pero finalmente las manos comenzaron a levantarse una por una. 3 de ellos, sin embargo, permanecieron con los brazos cruzados. Sus rostros estaban endurecidos por la desconfianza y el resentimiento. Falco asintió solemnemente, respetando las diferencias de opinión. La mayoría ha hablado. El clan del León de las Cavernas cumplirá su palabra. Marcharemos al bosque de robles para apoyar al clan del Lobo Blanco. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala y Falco continuó. Formaré un grupo de guerreros que me acompañará en esta campaña. Urú estará a mi lado en la vanguardia. En la retaguardia, quiero a nuestros mentores y a sus alumnos más prometedores. Eco y Suni, como parientes de los líderes de este clan, deberán demostrar su valentía y compromiso con nuestro pueblo. Suni se irguió con orgullo al escuchar las palabras de su abuelo, mientras Eco, que también estaba presente, asintió solemnemente. «Nosotros iremos, abuelo», dijo Suni con voz firme. Falco sonrió levemente, satisfecho con la determinación de los jóvenes. Así será. Prepárense, porque lo que nos espera no será fácil. Pero recuerden, un verdadero guerrero no solo protege con su fuerza, sino con el corazón. La reunión concluyó y los ancianos salieron de la yurta para prepararse. Suni observó a su abuelo por un momento antes de hablar. ¿Crees que el Lobo Albino será un aliado digno? Falco guardó silencio unos instantes. Su mirada estaba perdida en las llamas y finalmente respondió. Eso, Suni, es algo que solo el tiempo nos dirá. Pero si no respondemos a este llamado, estaremos traicionando lo que somos. El día de la partida amaneció con un cielo encapotado. La nieve caía lentamente, cubriendo el campamento como un manto de silencio y solemnidad. Los guerreros del clan del León de las Cavernas se reunían en el centro, ajustando sus pieles, revisando sus armas y asegurándose de que las provisiones estuvieran listas para el camino. Falco estaba al frente, su figura imponente destacando entre los demás. Junto a él, Urú organizaba las filas, mientras los mentores verificaban que los jóvenes estuvieran preparados para seguirles en la retaguardia. Suni y Eco, aunque nerviosos, mantenían la compostura, sabiendo que sus acciones serían observadas como prueba de su valentía.
En cada hogar, las familias se reunían alrededor de los altares familiares. Las llamas de las antorchas oscilaban con el viento y el murmullo de las oraciones llenaban el aire. Entre las plegarias, una bendición resonaba en voz baja, repetida de generación en generación. Que la diestra de aquel que es capaz de crearse a sí mismo los acompañe. Era una frase breve, pero su significado envolvía a todos. La fe en el Creador, aquel que era principio y fin, se alzaba como la única certeza en medio de las dudas. Las madres susurraban estas palabras mientras sostenían a sus hijos. Los ancianos las repetían mientras inclinaban sus cabezas, y los guerreros partían con ellas resonando en su interior. Cuando la columna de guerreros comenzó a moverse, las familias salieron para verlos partir. Algunos agitaban ramas de pino, símbolo de protección y esperanza, mientras otros permanecían inmóviles observando cómo sus seres queridos se alejaban. Falco caminaba al frente, su mirada fija en el horizonte. El rugido del león de las cavernas no era solo un grito de guerra, era el eco de generaciones que buscaban algo más grande que ellos mismos: la supervivencia, la unión y el honor. Suni, desde la retaguardia, echó un último vistazo al campamento antes de adentrarse en la neblina. Su pecho se llenó de una mezcla de orgullo y responsabilidad. Eco, a su lado, murmuró: que la diestra de aquel que es capaz de crearse a sí mismo nos guíe. Suni asintió. Su mano apretaba la cuerda de su arco como una promesa silenciosa. La estepa se extendía ante ellos como un océano helado, donde el viento traía susurros de antiguas historias y presagios inquietantes. Falco encabezaba la marcha con su grupo de guerreros, avanzando con cautela mientras el horizonte parecía vibrar con una energía desconocida. De repente, una figura veloz cruzó la distancia, seguida de varias más. Los guerreros se detuvieron de inmediato, con los ojos fijos en los movimientos extraños que emergían entre la nieve y las rocas. «¿Qué es eso?», murmuró uno de los jóvenes, apenas conteniendo el temblor en su voz. En la distancia, hombres delgados y ágiles cabalgaban sobre criaturas de patas largas y musculosas. Los movimientos del jinete y del animal eran tan sincronizados que parecían un solo ente. La confusión y el miedo se extendieron entre todos los guerreros. ¿Son monstruos?, preguntó otro, dando un paso atrás. El mentor de Eco, siempre observador, se adelantó y alzó la voz para calmar a los hombres. «No teman. Estas no son criaturas míticas. Mi suegra, que vino de la lejana Canchaca, me habló de esto. Algunos clanes han dominado el arte de montar estas bestias». Eco, intrigado, frunció el ceño. ¿Es posible dominar algo así? Sí, pero observa con atención, respondió el mentor. No son una sola criatura. Es un hombre, una bestia dominando a otra. Falco asintió. Su mirada estaba fija en los movimientos de los numáceos. Escuchen, hermanos, lo primero que debemos hacer es observar. Aprenderemos cómo se mueven y cómo luchan antes de actuar. El grupo buscó refugio en una colina rocosa, desde donde podían estudiar los movimientos de los numáceos sin ser vistos. Desde allí, vieron cómo desmontaban con destreza de los caballos y dejaban a un pequeño grupo cuidándolos.
Los demás se adentraban en el bosque de robles, portando pequeños arcos, lanzas y dagas hechas de obsidiana negra. Los numáceos eran esbeltos pero fuertes. Sus movimientos eran fluidos como si el viento mismo los guiara. Sus rostros, enmarcados por cabellos oscuros y lacios, tenían una expresión inquebrantable. A medida que se acercaba la noche, regresaron al campamento y comenzaron una serie de prácticas que dejaron a los observadores perplejos. Alrededor de las fogatas, los numáceos peleaban entre ellos, pero no con brutalidad, sino con una agilidad y precisión casi rituales. Sus movimientos eran tan rápidos que parecían un baile feroz. Las chispas del fuego iluminaban sus rostros mientras gruñían y se lanzaban ataques controlados. ¿Es un juego?, preguntó Eco en voz baja. El mentor negó con la cabeza. No, esto es preparación. Están afinando sus habilidades. Mientras otros cantaban alrededor de las llamas, sus voces graves parecían invocar algo más allá de lo visible. Algunos alzaban las manos hacia el cielo mientras sostenían cuencos de un líquido blanquecino que bebían con solemnidad. Sus sombras danzaban contra las paredes de roca, deformadas por el fuego, como si fueran espectros que cobraran vida. «Creen en los espíritus de la naturaleza», murmuró Falco. «Esto no es solo un ritual, es una conexión». Eco y Suni intercambiaron una mirada. No podían negar que había algo hipnótico y aterrador en las prácticas de los numáceos. Parecía que cada acción, cada movimiento, estaba cargado de un propósito que no lograban comprender del todo. Más tarde, en la seguridad de su refugio, Falco convocó a sus hombres para tomar una decisión. «Avanzaremos hacia el Gran Cañón, pero no todos juntos», dijo, trazando un mapa improvisado en la tierra con la punta de su lanza. «Dividiremos nuestras fuerzas». «¿Por qué?», preguntó uno de los guerreros. «Porque necesitamos abarcar más terreno y aprender más sobre ellos antes de hacer cualquier movimiento», explicó Falco, su tono firme pero medido. «Uru, tú liderarás un grupo hacia el occidente. Buscarán cualquier señal de sus líderes o sus puntos débiles». Uru inclinó la cabeza en señal de aceptación. «Y yo guiaré al resto al oriente», continuó Falco. «Nos reuniremos en el Gran Cañón». El mentor levantó la vista añadiendo: «Recuerden que esto no es solo una misión para observar, es un viaje para demostrar que el clan del León de las Cavernas es digno de su nombre». Falco asintió y luego miró a los jóvenes del grupo. «Eco, Suni, ustedes vendrán conmigo. Este es su momento para demostrar lo que han aprendido y de qué están hechos». Eco tragó saliva, pero su mirada reflejaba determinación. «No fallaremos». Suni colocó una mano en el hombro de su amigo y asintió. «Estamos listos». Falco los observó por un instante y luego alzó su lanza hacia el cielo. «Que la diestra de aquel que es capaz de crearse a sí mismo nos guíe. Es hora de marchar». Con esa señal, los guerreros se prepararon para la marcha, mientras la noche envolvía la estepa en su manto de misterio. La historia continúa en el próximo capítulo de Ecos del Invierno, la saga de Eco y Suni. Los misterios se profundizan, las alianzas se tambalean y los secretos del pasado comienzan a abrirse paso entre la nieve. Si esta historia te ha atrapado, compártela
Suscríbete y haz que esta aventura llegue aún más lejos. Activa las notificaciones para no perderte el momento en el que el león ruja de nuevo.